Hello and welcome to this event engaged with Hola y the bienvenidos a este evento y hecho por la escuela, por la Red Internacional de Alfabetización de Diseño. Hoy día invitamos a Zheng Ping Liu, también llamado Ping, a presentar sus ideas. Le damos una bienvenida a usted, Ping. Es un gusto estar escuchando su presentación titulada Aprendizaje en equipo de polinización cruzada en la taller de diseño, recalibrando estructuras de poder en el estudio de diseño. Antes de comenzar, un par de palabras acerca de la red y nuestros eventos. Nosotros estamos abiertos para investigadores de diseños en todo el mundo para presentar sus ideas todos los meses y al hacerlo estamos informándonos acerca de la alfabetización de diseño, las competencias múltiples dentro del diseño y también dentro de las certificaciones. Nosotros reconocemos diferentes trasfondos en diferentes contextos de diseño y educación de diseño. En esta red, nosotros estamos construyendo sobre la idea del educador brasileño Paulo Freire y sus escrituras y prácticas en los años 70. Entonces, la competencia es importante para decisiones sabias y las decisiones sabias son muy importantes si queremos mover al mundo en una dirección de un mañana mucho mejor y también mucho más verde. Tenemos experiencia en otros campos de conocimiento que han desarrollado su contenido, eh, su alfabetización y contenido especial, como por ejemplo alfabetización ecológica, financiera, etcétera. Y les invitamos a acá representantes de diferentes alfabetizaciones a presentar sus ideas y esperamos poder aprender algo de ellos también. Hoy tenemos nuestro evento número 20 y nuestro presentador Pink es un arquitecto de profesión, ya ha estado enseñando por 7 años, entonces él va a decir un poco más acerca de su trasfondo, pero antes de pasarle la pantalla a Pink, me gustaría decir que la presentación del día de hoy simultáneamente se va a interpretar tanto a español como chino, lo que encontramos que es fantástico. Muchísimas gracias a Jazmín Silva y Laura Erazo y la Universidad de Diseño de Santiago. Y también muchísimas gracias a Ning Mang de la Universidad de Shandong en la Universidad de Diseño en China. Entonces, así que Ping, ahora la pantalla es suya. Muchísimas gracias. Hola a todos, espero que me escuchen muy bien. Es un gusto conocerlos a ustedes, estar acá presentando. Así que voy a comenzar a compartir pantalla. Y ahora no voy a poder ver a nadie porque estoy compartiendo pantalla. ¿Ven una pantalla en blanco ahora? Ok, Sí, está perfecto. aquí parto. Me llamo Ping, me pueden llamar solamente Ping. Yo tengo un trasfondo en arquitectura, entonces como muchas personas que practican, yo empecé a enseñar y he estado practicando por 3, 4 años, entonces llevo 11 años enseñando, entonces son bastantes años y no esperaba tener un trabajo y tuve la suerte de haber conseguido un trabajo en esto, pero lo primero fue bastante memorable porque oh, mi primer trabajo fue muy memorable porque empecé a sudar frío, casi me dio un ataque de pánico, porque empecé a enseñar diseño. Todos sabemos enseñar matemática y ciencia, que son cosas que son bastante predicadas en las cosas, las certezas, pero el diseño es mucho más incierto y ambiguo. Entonces, como muchos practicantes, empecé a transitar a la academia y enseñé la manera en que yo había experimentado eso en mi universidad. Entonces, en mi carrera he llegado a ser coordinador para los estudiantes de primer año a través de diferentes entrevistas de salida. Entonces, los estudiantes han citado su falta de interés como la principal narrativa. Entonces, empecé a preguntar más y dije, debido a su confusión con el diseño, entonces específicamente el método de enseñanza extranjera que se enseña, que es predominantemente, es el aprendiz principal, que es el método el del modelo pedagógico. Entonces, ahora, trabajando bajo los modelos de Helena Webster y todos, han identificado falta de equilibrio asimétrica en las estructuras de poder del maestro y el aprendiz en el estudio, quienes se benefician muy poco y los estudiantes no aprenden mucho. Entonces, por lo tanto, yo empecé a experimentar con un estudio de pedagogía no jerárquica. Así que muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecerle a todos por haberme invitado, por esta oportunidad de poder recibir esto. Así que estas diapositivas todas tienen un número con la flecha.
Entonces, si quieren referirse a una diapositiva en sus preguntas más tarde, recuerden el número que está en la esquina inferior derecha. También hay un link en el chat y acá es donde pueden descargar las diapositivas si quieren hacerlo. Esta charla está basada en el capítulo de este libro, Estrategias de diseño crítico efectivas en disciplinas. Entonces es un libro que habla acerca del modelo no jerárquico. Entonces es una documentación de todos mis experimentos cuando yo estaba So we'll talk about enseñando. 3 ideas. First, I'll Entonces hablamos acerca de tres ideas. Primero voy a describir el capítulo del libro y luego vamos a seguir con la discusión y luego nos enfocamos en los atributos de la generación Z. Segundo, estamos examinando los detrimentos del maestro y la pedagogía con el aprendiz, o sea, esta dinámica de maestro-aprendiz. Y por último, vamos a hablar acerca de este modelo de polinización cruzada de aprendizaje en equipo, que es no jerárquico, que es lo que se está ocupando en estudios de diseño en todo el mundo. Entonces, este es es el marco del capítulo del libro y me pidieron eh, no, nos han hecho cambios a este capítulo, pero el rol del diseño para poder jugar un rol en esta economía, para poder conocer la producción y la difusión de estas ideas. Entonces, la idea de trabajar con Jason tiene, bueno, para nosotros podemos ver las estructuras de poder dentro del diseño que cambian desde este modelo descendente muy clásico hasta un modelo no jerárquico en años más recientes. Con eso, el aprendizaje de por vida se proyecta como que va a tomar un rol importante en el futuro. Entonces, toda esta idea de el tener una mentalidad autodirigida es una habilidad del siglo XXI. Entonces, habilidades suaves. Entonces, negociación, inteligencia emocional, ese tipo de cosas son atributos para esta revolución industrial. Pero la pregunta real es, ¿cómo enseñamos estas habilidades no cognitivas? Estas habilidades pueden ser enseñadas en una charla o pueden en una clase o pueden ser adquiridas de otra manera. Hay cosas que se adquieren, otras cosas que se enseñan. Entonces, muchas veces nos referimos a esto como la parte de la malla curricular. ¿Y quiénes son los Gen Z, la generación Z? Son personas con atributos de aprendizaje que queremos saber cuáles son sus atributos de aprendizaje que son pertinentes. Entonces, recopilamos datos y los clasificamos en cuatro categorías pertinentes que están relacionadas a la pedagogía del estudio. Entonces, tenemos el resultado número 4. Vamos a mirar a esta visión más detallada, que no se asusten, los colores son para relajarlos, de hecho. Entonces, el número 3 va a ser el enfoque del aprendizaje de la generación Z. Entonces, el resultado de aprendizaje va a ser impactado por la malla curricular que guía a este enfoque, así como también la pedagogía que también tiene estas partes muy importantes en este marco. Pero por el día de hoy, si me perdonan, voy a dar me voy a desviar un poco, vamos a hablar acerca de estas características de los aprendices de la generación seca, seguido por una crítica de la jerarquía para este diseño y este modelo pedagógico. Entonces, eso va a fijar el contexto para que vamos a entender la pertinencia de el modelo de aprendizaje en equipo de polinización cruzada. Entonces, acá están los parámetros para esta sesión. Luego, la generación Z son estudiantes que nacieron entre el 96 y el 2012, y esto nacen los estudiantes de diseño y de arquitectura que va a estar llegando en los primeros años. Entonces, estos son los cuatro atributos que tenemos y que hemos tenido acá. Entonces, vamos a ir hacia ellos brevemente. Entonces, nosotros acá está a la izquierda. La necesidad para colaboración, las generaciones Z son muy indiferentes a la autoridad, pero no les impresiona trabajar en una estructura jerárquica, no de manera tan definida, pero es que lo que les gusta es colaborar. Entonces, pese a esta palabra a esta afán de colaborar, también son bastante competitivos. Punto número 2, persiguen el significado. También están apasionados por cosas como las emergencias climáticas. Ellos tienen la capacidad de intervenir
para poder entender qué quieren hacer con sus vidas. Lo más importante también tiene que ver con el sentido social. También se conocen como ser impacientes, son personas impacientes. Y especialmente en esta era, ellos tienden a confiar en todo lo que ven en línea, pero no cuestionan su credibilidad. Entonces, específicamente para los estudiantes de diseño, en general, buscan mucho en Google y también usan el entretenimiento online. Tienden a buscar rápidamente para poder hacer un copy-paste de las calidades estéticas deseables. Los de la generación Z tienen un tipo de aprendizaje más estructurado. Ellos prefieren seguir una cosa más estructurada, más predecible. Entonces, este paso, todos estos pasos son críticos. Esto también puede ver en detrimento su propia confianza del aprendizaje. Veamos el próximo punto. Tiene que ver con el método relacional del aprendizaje. En este modelo vamos a ver lo que se ve mucho en los estudiantes de arquitectura. Esto es probablemente lo que vamos a ver en la estructura. Tenemos conversaciones con los estudiantes, con un estudiante, específicamente con uno solo y el profesor. Hablan por unos 30, 40 minutos y después el resto de la clase permanece sin involucrarse. El diálogo es predominantemente unidireccional. El estudiante, solo ese estudiante recibe un feedback correctivo y rara vez las alternativas se exploran. En las preferencias de aprendizaje de la generación Z vemos un aprendizaje más coordinado, más predecido, más basado en certezas. Esto tiene que ver con las ambigüedades de pedagogía en la educación. No hay una forma dogmática de enseñar el diseño. Sin embargo, en el modelo de aprendizaje tenemos que celebrar esto del misterio, que el misterio es el maestro. Eso nos ha permitido sobrevivir por décadas, si es que no por más. Este modelo empezó en 1830 con las bellas artes, el movimiento de las bellas artes en Francia. El mimicry, el hacer mímica, era el centro de la pedagogía. Eso nos permitió seguir adelante y nos empezamos a hacer este modelo más intensivo en cuanto a las instrucciones y el modelo jerárquico. Entonces, lo mismo podríamos decir para el sistema de unidades, que es ahora lo que se encuentra en las escuelas de arquitectura. Y lo más importante es que en este modelo no hay un principio de castigo de recompensa. Puede haber desacuerdos, eso es lo que incentiva que las personas piensen y que innoven. Entonces, esta estructura asimétrica nos ayuda a tener un sistema de valores que está intrínseco en en el currículum. Y Frascara, que habló el año pasado en julio, dijo que los maestros no podían pensar y articular los principios de lineamientos o de guías para reducir esta mímica en la pedagogía. Entonces, que no se replique simplemente lo que el profesor dice, pero estas personas muchas veces aprenden a través de la mímica y si no, no se sienten cómodos. Básicamente hay tres tipos de modelo relacional. El primero es el autoritario, brutal, el benigno autoritario y el autoritario reverso. Esos son los tres. Vamos a ver el primero, la primera variante. Entonces vamos a discutir el brutalmente autoritario. Esto tiene que ver con un cumplimiento estricto y una orden explícita y también transferencia de conocimiento. Este es el método que estamos explicando ahora. No es nuevo porque hubo como una tormenta de esto hace poco. The Guardian reportó que el último año en la UCL los ex estudiantes habían estado reclamando por sexismo y racismo por más de una década. Entonces, esto tiene que ver con todo eso.
Esto tiene que ver también con este aprendizaje tóxico, este ambiente de aprendizaje tóxico. No es un secreto a voces. Acá se define cómo se ha hecho la pedagogía por mucho tiempo. Ahora, yendo más en profundidad al reporte, uno de los temas más importantes que se vieron fue esto de la cultura del miedo al fracaso. El miedo se ha usado mucho para motivar a los alumnos por años, y los alumnos sentían que los profesores estaban muy sesgados en cuanto a sus revisiones, y esta opresión fue permanente también en los talleres, y los estudiantes normalizaron estos comportamientos y también estaban haciendo mímica de esto que habían aprendido, infundiendo miedo en otros. Entonces se transformaba esto en un ambiente tóxico. Y esto también se ha visto escondido en los currículums. Los valores y los comportamientos se han visto incluidos en los valores y los comportamientos de los currículums. También hay una falta de balance entre los tutores. Esto ha propendido a una especie de abuso de poder por muchos años sobre los estudiantes. Esto no es algo que sea único. El vicepresidente de RIVA ha hecho diferentes conversaciones con los estudiantes y han llegado a una conclusión bastante similar. Entonces, en Estados Unidos se ha estado hablando de este tema, de las estructuras de poder. Los sistemas que se utilizan en Singapur, que probablemente también han sufrido de lo mismo, hemos estado teniendo conversaciones de este tipo con nuestros pares, con los estudiantes, viendo cómo se ha hecho la instrucción basándose en el miedo y en la rabia. Esto es lo que podemos ver como regla de oro. No hay otra correlación, la correlación ya no lleva a la causa. Ahora, el autoritario benigno, esto es más tácito, es menos explícito de alguna forma. Voy a mostrarles este video, si es que me lo permiten. Va a tomar menos de 3 minutos. Slavoj Žižek habló de este tema. Por supuesto que no tengo nada. ¿Lo escuchan, verdad? Ok. No tengo nada en contra de las cosas que se han hecho. El problema es que esto no solo encubre la relación real del poder, sino que también la hace menos impenetrable. Si ustedes tienen un jefe que está por allá arriba, el jefe antiguo, ¿cierto? Ese que ejerce autoridad brutal sobre usted. De alguna forma es mucho más fácil rebelarse que si uno tiene un jefe amigable, que le pregunta cómo le fue con su novia la noche anterior, etcétera. Entonces parece casi como poco educado protestar, pero le voy a dar un ejemplo que siempre uso para dejarlo muy, muy claro lo que quiero decir con esto. Imaginemos que usted o yo, nosotros somos niños pequeños. Es domingo en la tarde, mi papá quiere que vayamos a visitar a mi abuela. Digamos que mi padre es una autoridad tradicional. ¿Qué pasaría? Probablemente me diría algo como, no me interesa cómo te sientes, tú tienes que ir conmigo a visitar a tu abuela. Pórtate bien y ya. Listo, no hay nada malo con esto, me parece, porque yo aún puedo rebelarme. Es una orden clara, directa. Pero, ¿qué pasaría si es que nos viéramos enfrentados a un modelo de padre posmoderno? Yo lo sé porque yo lo experimenté. Entonces él me diría algo como esto. Tú sabes cuánto te ama tu abuela, pero no te voy a forzar a visitarla. Deberíamos ir solamente si tú decides ir, si quieres hacerlo. Ahora, todos los niños saben que por debajo de esta apariencia de libre elección hay mucha más presión en esta segunda opción, porque básicamente tu padre no te está diciendo simplemente que tienes que ir a visitar a su abuela, sino que además te tiene que encantar ir donde tu abuela.
O sea, además, primero te dice qué tienes que hacer y después te dice cómo te tienes que sentir acerca de hacerlo. Entonces, es un paradigma acerca de esta autoridad benigna. Es totalitario. No me interesa lo que piensas, tienes que hacerlo, sino que, porque eso es tradicional, es un autoritarismo tradicional. Ahora, lo totalitario es, yo sé mucho mejor qué es lo que tú quieres y qué es lo mejor para ti. O sea, te están forzando, pero te están haciendo parecer como que en realidad no. Entonces, en este sentido, claro, yo estoy horrorizado acerca de este tema. Perdón, lo voy a cortar ahí. Sí, me parece que esto explica muy bien lo que yo estoy tratando de decir. Es muy claro acerca de esta autoridad brutal y autoridad benigna. Me parece que hay una ironía bien clara ahí. Esto del enmascaramiento de la libre elección, que en realidad tiene que ver con una opresión brutal y que se sigue perpetuando. Y la última, esta es un poco difícil de poder explicar. Esta es la autoritaria reversa. Entonces vamos a ver, tenemos primero la autoritaria, tenemos la benigna y la reversa. Estos antiguos, los anteriores tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Yo sospecho que también se pueden interpretar como buena enseñanza a partir de los estudiantes. Acá tenemos al maestro, que es alguien que guía al alumno, y el alumno se ve un poquito triste, ¿no? Pero en la autoritaria reversa, los estudiantes van a poder tomar esto de opresor, va a poder discrepar del desbalance de poder. Pero todo esto tiene que ver con la transferencia de conocimiento. Entonces, en el autoritario reverso, esto tiene que ver con el exceso de poder que se le da al alumno. Hay un libro que se llama The Coddling of American Mind. Acá los estudiantes se ven frágiles y buscan una protección en sus interacciones. Entonces, esto hace que los estudiantes puedan confrontar a sus superiores. Y las universidades están creando espacios cada vez más seguros para que los alumnos puedan comunicar sus necesidades. Entonces, en estos niveles, muchas veces los alumnos se ven presionados, tienen mucho miedo de recibir malas notas y tener que comunicarlo a sus padres. Entonces, este fenómeno también se puede observar en diferentes países y en diferentes estados de Estados Unidos. Hay dos implicancias acerca de este modelo. El primero, el aprendizaje superficial. Los aprendedores pasivos. Estos estudiantes han sobrevivido pretendiendo que están ajustados, más que defendiendo sus propios esquemas de una forma respetuosa. Esto les ha permitido sobrevivir a los semestres. Acá podemos describir lo que es este aprendizaje superficial, que está protegido por el miedo, básicamente, está sustentado en el miedo. Y vemos los resultados más formales. Y los resultados no siempre son buenos. La implicancia número 2, más ansiedad y una carga potente al bienestar mental. Hay una tesis que miraba la arquitectura mental de los alumnos, la ansiedad, y podíamos ver que ellos estaban muy estresados. Podemos ver que esto era antes del COVID. Así que un 38% de los estudiantes veía crisis de pánico en los estudiantes típicos comparado con los de arquitectura. Podemos ver que los estudiantes de arquitectura sufren de muchísima más ansiedad comparado con los otros. Entonces, los psicólogos en la Universidad de Cornell vieron a estos estudiantes de arquitectura y dijeron, los estudiantes decían que sentían que toda su existencia consistía en actuar muy claramente y no era eso lo que querían hacer, que esos no eran ellos.
¿Se imaginan en qué año se publicó este paper? No en el 2000, no en los 80, fue en 1964. 1964 a hoy, 58 años. Los estudiantes pasan por lo mismo. Este modelo ya ha cimentado su dominancia en el tipo de pedagogía. Pero en general, esto solamente pasa entre iguales. Las estructuras jerárquicas prevén estas que no evitan que hablen entre iguales, entonces no apoyan el castigo, mientras que los maestros se escuchan de una manera donde pueden mantener su poder. Entonces, cuando la generación Z empieza a aprender trucos, hemos hablado acerca de esta pedagogía del aprendiz y maestro, entonces vamos a pasar al aprendizaje en equipo, cross-polinizado, que responde a ambos problemas. Entonces, con este poder, que se les da, ¿qué es lo que podría ser las acciones subsecuentes? La solución no es tan compleja, es la recalibración de la estructura de poder, que luego imita un fenómeno natural que se llama cross-polinización, polinización cruzada más bien. ¿Qué significa esto? Se trata de la transferencia de polen entre dos flores por un polinizador externo. La idea clave acá que hablamos es el polinizador externo. En el caso de la pedagogía, este modelo se comporta como un método donde se hacen preguntas pertinentes y al mismo tiempo se hacen entornos jerárquicos donde se crea un espacio para que las ideas se debatan y, más importante, para que el fracaso se normalice. Entonces, de hecho, la polinización cross académica no es nada nuevo. De hecho, probablemente es conocida como cross-disciplinaria o pedagogías transdisciplinarias del día de hoy. En el 2006, un artículo de la Escuela de Negocios de Harvard abogó que los méritos del sistema. Entonces, si yo puedo sacar esta descripción que es más relevante a la pedagogía del CTL, entonces los estudiantes de diferentes disciplinas lo puedan ver. Entonces, en un contexto de los estudiantes de primer año, sería algo así, los estudiantes de diferentes de la universidad, de diferentes trasfondos, vidas y más importante, diferentes concepciones, aprenden la enseñanza real y se critican unos a otros. Entonces, así, eso sí resume STL, que es el aprendizaje en equipo de polinización cruzada. Entonces, quiero hablar acerca de esta pedagogía. Son acciones que corresponden como la intención. Entonces, lo primero, el marco pedagógico visible. Entonces nos alejamos el, este lugar, los estudiantes se pueden sentar porque no están en el escritorio, entonces se sientan en conjunto con los y trabajan en grupos entre alumnos. Entonces, en este caso podríamos decir, trabajamos en grupos de 4 para poder explorar las trayectorias de diseño comunes. Entonces, este trabajo en grupo permanente hace que las discusiones en conjunto sean extensas después de los tutoriales. No sé, simplemente sentándose junto con los estudiantes les ayuda a poder llegar a estas discusiones. Número 2, la malla curricular oculta. Mucha empatía necesita ser extendida para los estudiantes de primer año. Nosotros podemos enseñar con frases que te ayuden a movilizar el fracaso y capitalicen en esta malla curricular oculta, impulsada por lo tácito. Y así los estudiantes pueden mostrar las diferentes maneras de aprender y hacer preguntas pertinentes y relevantes para que luego pueda ser como un actor casi en el estudio a través de esta malla curricular oculta. Entonces esperamos que algunas cosas se enseñen, otras cosas se adquieren, los estudiantes pueden a empezar a aprender cómo se hacen las preguntas y poder ver este diseño de pares. Número 3. En relaciones heterárquicas, los tutores deberían poder guiar como un facilitador neutral, simplemente animando a los estudiantes para discutir sus esquemas con los pares, lo que crea una cultura de co-creación y por lo tanto suprime este entorno individualista que causa mucho estrés académico. Y la última clave es el apoyo social. Los tutores también pueden capitalizar momentos de ambigüedad para este ejercicio de polinización cruzada, donde la discusión se estanca. Entonces, los estudiantes colectivamente pueden ayudarse unos con otros en la lluvia de ideas y, más importante, las decisiones se
toman como grupo. Entonces, esto crea apoyo social y encuentra camaradería en tiempos de estrés. Entonces, así hablamos de las 4 ideas de los aprendices de la generación Z, y hay 3 tipos de aprendiz maestro para esta aplicación, y luego tenemos ambos para un equipo de postpolinización, o de un modelo de aprendizaje de postpolinización de un equipo. Entonces, acá el modelo trata de ver, por lo general, en este grupo de postpolinización, están haciendo grupo 1-1 académicamente, pero sí confían en mí porque yo he hecho entrevistas, o entonces generalmente ellos disfrutan esto y se estresan mucho menos que los equipos 1-1. Entonces, ese es el fin de esta gran sesión tan extensa. Por favor, mantengámonos en contacto. Quizás podemos mantener esta conversación más allá de la sesión. Así que muchas gracias a todos los intérpretes. Muchas gracias, Ping. Y no sé si hay preguntas. Por favor, hágalas por el chat, ya sea para que nos avisen que quieren hacer preguntas a Ping, y pueden tener las preguntas acá, pero es un tiempo para tener una conversación con Ping. Ahora, Ping, si damos un ejemplo, me intrigó su ejemplo, solo por interés. Mm, La gente en torno a los nombres en la mesa son bastante dominados por género. ¿Hay algún motivo por el que haya excluido algún género? No te escuchamos, Ping. Perdón. Es un sesgo sin género. Lo que pasa es que estaba pensando acerca de los nombres, así que copié los nombres de los miembros de mi banda de rock favorita. ¿Y cuál es la banda? Guns N' Roses. Muy bien. Esa es una buena historia. Queríamos saber. Así podemos descubrir un poco más acerca de tu interés musical. Úrsula, ¿quieres aportar con algo? Puedes tener más experiencia con tus estudiantes en tus días anteriores de enseñanza, y quizás Úrsula ha experimentado esto también como profesora para ver qué es lo que están haciendo tus colegas y cómo hacen sus clases. Bien, bueno, Ping, muchas gracias por tu presentación. A mí me parece fascinante poner la mirada sobre las relaciones de poder dentro del aula. Creo que eso no está tan abordado en el mundo, bueno, no lo hemos incorporado en verdad, no lo habíamos tenido en las charlas de Design Literacy, pero me parece que es fundamental porque uno de nuestros focos, como decía Liv hace un rato, era esta relación de poder y cómo el diseño puede enfrentar eso. Entonces, focalizar la mirada en las relaciones de poder dentro del aula y del profesor con los estudiantes me parece muy necesario. Me preguntaba, por ejemplo, a raíz de tu presentación, es cómo entrenar a instructores para ser facilitadores neutrales, cuando hay, por ejemplo, contenidos de repente más, contenidos duros, vamos a llamar, que los estudiantes deben incorporar. En arquitectura será las cosas relacionadas con cálculo, estructuras materiales, por ejemplo, donde las habilidades blandas podrían tener menos espacio y la creación también menos espacio. ¿Cómo lo has visto tú? Okay. I have to write it down so that I don't lose my train Lo of tuve que thought. anotar para que no se me olvidara. Slow these days. So, the first one, Lo primero, absolutely right. Because, tienes toda la razón. as I'm trying to build up my literature, Como estoy tratando de hacer mi literatura, construirla para entender las estructuras de poder, la literatura es bastante modesta. Y, y la gente famosa, o este paper muy famoso de Thomas, esta publicación fue en los años 90. Entonces, subsecuentemente, algunos investigadores, gente como Helena Webster
y otros empezaron a ponerse a la par. Pero si nos damos cuenta que estas estructuras no son exactamente una serie de temas, porque como se ha informado y como se hemos demostrado, la estructura de poder no tiene que ser interrumpida porque no hay que reinventar la rueda cuando no pasa nada malo. Si pensamos que está todo mal, entonces es problemático. No lo sé. Quizás soy de esas personas raras que es un poquito loca, pero bueno, la segunda pregunta que me hiciste. Esto también es una muy buena pregunta y también he estado luchando para racionalizar esto porque una idea de que la reinvestigación es lo que replica esto y la pedagogía, si somos honestos con nosotros mismos, son mm, prácticas muy privadas, la pedagogía. Entonces es casi imposible para mí imponer este tipo de método de enseñanza para mis colegas. Entonces, sí, me he dado cuenta que una manera de probablemente de una manera jerárquica estimular estos modelos es a través del diseño del diseño. El diseño de este documento. Si este documento se escribe de manera tal, donde intencionadamente escribimos los lugares donde los estudiantes hacen esta polinización cruzada y podemos documentar el proceso de ellos y sus pensamientos, eso probablemente podría ayudar a la estructura para poder construir este tipo de proceso de socialización hacia un entorno de aprendizaje mucho más equitativo. Así que es a través del diseño también. Muy buena pregunta y muy buenos ejemplos. Muchísimas gracias a ambos y a Pink también por tratar de abordarlo. Es difícil y yo quisiera agregar esto también que no es solamente el tema de dentro de la sala de clases, pero me imagino qué pasa es que una vez que uno presenta estas relaciones de poder dentro de del aula y los diseñadores futuros están condicionados de cierta manera a estas relaciones de poder, ¿qué pasa cuando llevan esto a su práctica? Entonces, cuando trabajan con usuarios, por ejemplo, en el lugar de trabajo, entonces tienen esta estructura de poder que llevan consigo. Entonces, esto significa que es muy difícil ocupar este diseño céntrico porque se transforma en algo que es diseño céntrico, porque el diseñador siente que sabe más y no es necesariamente que es lo que se quiera, pero es como, así es como se han condicionado por 3, 4, 5, quizás cuántos años de esos estudios. Entonces, tiene una implicación también para el futuro de la profesión. Entonces, si pensamos acerca del diseño, que sea bueno para la sociedad y para el mundo, yo creo que para nosotros nos podría considerar también. Liv, no sé si quieres aportar algo también. Sí, primero que todo, gracias, Ping. Muy interesante, muy bonita presentación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en este efecto negativo de esta parte, este asunto jerárquico, maestro, aprendiz, como lo has descrito, y esto se ha discutido mucho en Noruega también. De cierta manera, la discusión noruega para resolver esto se trata de aprendizaje en equipo de polinización cruzada, pero nosotros ocupamos una investigación que se llama Activenger, que es algo que describe cómo se aprende en la comunidad de la práctica, donde por ejemplo, estamos cooperando en algún asunto, pero al mismo tiempo siempre hay alguien que sabe más que las otras personas. Entonces, de cierta manera, no es que sea totalmente igual, pero es en una atmósfera, no estoy segura, o sea, si le podemos llamar maestro aprendiz, pero maestro aprendiz es la manera en la que se aprende. Ah, los niños aprenden de sus padres en la práctica, entonces de cierta manera encuentro que es difícil decir solamente que todos los aprendices y todos los maestros
tienen una relación negativa. Esas relaciones no siempre son negativas. Así es como aprendemos también. Entonces, de cierta manera, creo que un ejemplo de Noruega. En los años 70 hubo un gran debate en poder hacer una educación igualitaria. Y los docentes en esa época lo hacían de manera que no había casi nada que aprender. Los estudiantes siempre podían tomar todo desde su propia base. Entonces, es un tremendo peso que se pone en los estudiantes de arquitectura o en la gente joven en primaria, secundaria, etcétera. Entonces, yo creo que este equilibrio, yo creo que es que lo que tratamos de discutir, esto cross-polinizado, este equipo, no, este método de polinización cruzada. Entonces, ¿qué preguntas? Esta relación del maestro y el aprendiz, ¿es algo que es totalmente negativo? Ahí va mi pregunta. ¿Si acaso esto siempre es algo negativo o si no es así? Muy buena pregunta. Sorry. Eric, let me address your comments. Muy buena pregunta. Eric, primero voy a abordar lo tuyo. A ver, esto ha sido un problema desde hace muchos años ya, porque los estudiantes se gradúan, van a trabajar y vuelven a las escuelas a enseñar. Entonces el sistema de valores empieza a perpetuarse en el sistema. Entonces, estábamos hablando que esta enseñanza de arquitectura es muy conservadora, porque pretendemos que todo está bien y tenemos esta socialización de que todo está bien. Lee, sí, este modelo es muy potente en cuanto a las comunidades de práctica y los mecanismos me parece que son idénticos. Pero la última pregunta es una muy importante, porque cada vez que yo he discutido este modelo de maestro y aprendiz, puedo ver que algunos de mis colegas se empiezan a enojar un poco conmigo, bastante conmigo. En el PDF que yo les mandé, hay algunas slides que no vi, y una tiene que ver con el modelo de maestro y aprendiz, la relevancia de este modelo. Entonces, si me acuerdo de lo que había puesto, me parece que el modelo de maestro y aprendiz contextualiza este argumento en la educación. Me parece que sigue habiendo un lugar para el maestro y el aprendiz, para ese tipo de pedagogía, pero solo con una referencia a las tareas que sean repetitivas de diferentes habilidades. Entonces, por ejemplo, queremos pensar en una proyección. Entonces yo me voy a poner mi sombrero de maestro y la forma en que yo estoy proyectando todo, todo esto está equivocado. ¿Pero por qué? Entonces ahí esto me va a llevar a tomar medidas correctivas. No hay una sola forma de proyección, a eso voy. Entonces, si es que nosotros estamos enseñando habilidades como habilidades duras, como las que Úrsula mencionaba, todas estas que tienen que ver con certezas, me parece que el rol del maestro es hacer un refinamiento de lo que enseñan. Entonces, así, este modelo correctivo nos diría, no, lo estás haciendo mal. Entonces, simplemente seguimos en este mismo círculo de pedagogía con incertezas y ahí está el problema. Me parece que sigue habiendo un lugar del modelo maestro-aprendiz, simplemente de una forma distinta, en un entorno educacional distinto. Muchas gracias. Me parece que estudiar estos modelos educacionales en la arquitectura es muy interesante para poder empezar a verlo en diferentes países, en diferentes formas de uso. Nosotros tenemos estudios bien interesantes también en Noruega acerca de este tema, en la educación en la arquitectura y las diferencias que existen en las diferentes escuelas.
Así que bueno, ha sido muy bueno poder escucharte, escuchar tu punto de vista. Send the links to me. Sí, por favor, mándenme links. Hay una pregunta acá. No sé si quiere hacer su propia pregunta, Gwen. Sí, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Perdón por no prender mi cámara, pero no me funciona en este computador. Me gustaría que hablaras un poco más acerca de los desafíos posibles para alguien que por ser mayor y saber más, ¿no? ¿Cómo podrías llevar a los estudiantes a tener un método de aprendizaje no jerárquico y cómo uno puede superar la tentación de usar un modelo directivo de aprendizaje? Thanks so much, Willie. Muchas gracias, Gwen, por tu pregunta. So, the pitfalls. Bueno, a ver, veamos, ¿cuáles son las As trampitas? someone who is, well, Definitivamente, even I'm still experiencing pitfalls. yo he experimentado diferentes problemas, diferentes dificultades, así que no es algo que sea exclusivo de los profesores mayores. Never mind if Eh, you're experienced and never mind if you're No old. importa si usted es más experimentado o mayor, pero toda la idea, Rationalize a little bit, right? porque si uno racionaliza esto, It's veamos, all about listening. el ser estudiante se trata de escuchar. Some great wise men will say, Entonces, "You listen los sabios to answer, dicen, or you can uno listen to escucha understand." respuestas o So most para of the time, responder we o don't get escucha quick para to listen to aprender. answer because Escuchamos we wanted to para give that responder teacher la mayoría de las veces. who dispenses something Ahora, which is lo que quite nosotros predictable, queremos quite es natural. hacer lo otro, porque los So, profesores están dando la yeah, solución, so to simplemente really la share my respuesta, own no para que se experiences aprenda, no se escucha para aprender, sino que para on my lips, responder. I will bite my tongue. Entonces, I lo will que tenemos que hacer listen to es them, mordernos la and lengua, most of the time, escuchar a los alumnos students are here y are excellent. me parece que muchas veces los alumnos van a pretender que no saben, pero tenemos que escucharlos. Tenemos que escucharlos y tenemos que ajustarnos a ellos. Eso es lo que me parece que tenemos que hacer. Pero muchas veces uno puede no entender de qué se trata, no puede entender qué es lo que se dice, pero lo que necesitamos hacer es escuchar para realmente aprender. Entonces, hacer que los alumnos verbalicen es un proceso muy importante. Así que yo trato de escuchar para aprender. Eso es lo que trato de hacer. Trato de callarme y escuchar. Y bueno, Liv hablaba acerca de esta lucha interna. No hay esto de que debería haber una jerarquía plana, pero el problema es que a veces tiene que haber una jerarquía. En sentido que cuando la discusión simplemente no está yendo a ninguna parte, yo necesito ordenar las cosas un poco y decir, ya, a ver, enfoquémonos en la solución. Entonces me parece que la regla es bien complicada y hay varias interpretaciones para todo, pero bueno, para responder tu pregunta, hay que escucharlos. Hay que escucharlos, a veces nos vamos a sorprender. A veces hacen que todos se rían, pero bueno, de eso se trata el taller de diseño. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ping. Me parece que vamos a hacer una recapitulación muy breve. En China, por ejemplo, el alza del diseño ha sido muy rápida por las últimas 2 décadas y sería muy bueno quizás escuchar de Jielong la perspectiva de la Oficina Internacional, el cómo piensan acerca de estos temas, de enseñar y de educar en diseño en su universidad y cómo todo esto se podría evaluar. ¿Cuáles son tus ideas?
那么他的这个教学和我们国内这个教学是非常不一致的，就是不一样的。那么就是说，咱们平时的时候，大部分的工作室呢，还是开展的话，我觉得还是在那个就是传统的工作室这种师徒制的比较多一点。当然呢，也是有这样一个机会哈。我希望呢，就是说我们这个在我们学校也有很多老师呢，对这个 Entonces nosotros se nos ha presentado esta nueva oportunidad para poder intentar las ideas de PIN y yo creo que tenemos mucho interés en estas ideas y queremos estas discusiones también. Entonces también nos gusta tener a PIN si es posible para poder llevar a cabo estas discusiones con nuestros estudiantes. Y entonces esperamos eso con ansias. Yes, tradition is something that is impossible Claro, to la shake. tradición es algo que es imposible de deshacerse. Un filósofo dijo que la tradición es olvidar. Each of our own institution, each of our own studios, we Cada do una de nuestras propias instituciones enfrentan desafíos. Para mí esto tiene que ver con el aumento del aprendizaje. Yo no sé si el teaching ratio o este índice de enseñanza. Me parece que uno es a 8, uno es a 9. Es bien distinto. Hay un factor, al menos para mí, para no hacer el 1 a 1, porque sería mucho tiempo, ya estaría muerto si usara eso. But teaching ratio. El teaching ratio es muy importante. Thank you so much, Ping, for Bueno, muchas gracias, Ping, por una presentación realmente muy buena y por darnos muchas ideas para pensar y para pensar y en qué podemos resultar. Entonces, solo quería recordarles que nuestra próxima charla va a ser en septiembre, el 6 de septiembre, es un jueves. Vamos a tener a Linda King. Ella es profesora en la Escuela de Arte en el Instituto de Chicago y va a estar discutiendo acerca de este tema que se llama Place-Based Literacy o alfabetización basada en el lugar. Esto tiene que ver con lo que Ping estaba hablando anteriormente, cómo nos podemos involucrar con los estudiantes y cómo podemos hacer que ellos entiendan mejor el impacto que ellos tienen en las vidas de las personas y en los entornos en los que viven. Así que bueno, muchas gracias para todos los que han estado con nosotros el día de hoy. Ha sido una excelente charla, muy buenas preguntas también que salieron de la audiencia. Y bueno, esperamos verlos muy pronto en septiembre. Y también vamos a estar llevando a cabo otra charla en octubre y en noviembre, en diciembre también. Así que ojalá que también nos puedan acompañar ahí. No se olviden que estas charlas están grabadas, así que pueden ver las charlas anteriores también. Y esperamos verlos nuevamente luego, en 2 meses más, en septiembre. Por ahora, si están en el hemisferio norte, esperamos que tengan un muy buen verano, y si están en el sur, que tengan un muy buen invierno. Que les deseamos lo mejor. Manténganse sanos. Gracias. Gracias a las intérpretes nuevamente, que han hecho muy buen trabajo. Gracias. Ning, Laura y Yasmin. Y también a Pia por hacer que todo funcione también. Muchas gracias a todos. Y que tengan una buena tarde o una buena mañana, dependiendo de dónde estén. Chao. Gracias. Goodbye. Bye-bye. Thank you, Ping. Nice presentation. Thanks. See Gracias. you. Buenas presentaciones. See you everybody. Mm.